Les apreciamos mucho la canción de Marita y esperamos pues que haya sido para ustedes motivo de alegría escucharla. En esta mañana deseo leer una escritura. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, comenzando en el verso 25, dice de la siguiente manera: porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días después, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, una nube de luz los cubrió, y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Que Dios nos permita comprender su palabra y nos permita comprender el día que estamos viviendo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Con estas palabras de Jesús: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa mía la ganará. Estas palabras nos hablan de la vida del ser humano y de su futuro. Y nos dice: ¿de qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y al fin pierde su alma? Mostrándonos que la vida en esta tierra tiene un propósito, y si la persona falla en ver el propósito de su vida aquí en la tierra, lo perdió todo. ¿De qué le vale al hombre si vive en este planeta Tierra, con todas las comodidades de este planeta Tierra, con todas las riquezas, y
con lo máximo que un ser humano puede obtener, en lo económico, en lo social, en lo político, en todos los sentidos de la vida terrenal, y al fin pierde su alma. De nada le valió vivir en esta tierra, de nada le valió tener esta vida terrenal que Dios le permitió tener, porque el propósito principal de la vida para el ser humano es el programa divino que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que la persona está viviendo. Y si la persona pierde la oportunidad que Dios le da para ver y comprender ese programa que Él está llevando a cabo en ese tiempo, de nada le sirvió vivir en esta tierra. Dios está llevando a cabo un programa. Por eso cuando Dios colocó al ser humano en este planeta Tierra, lo colocó con un propósito. Lo hizo para vivir eternamente. Lo trajo de la eternidad, de la séptima dimensión, de la dimensión de Dios. Lo pasó por la séptima dimensión, en donde obtuvo un espíritu teofánico, un espíritu que le daba derecho a vivir eternamente, un espíritu de la sexta dimensión. Luego lo trajo a este planeta Tierra y del polvo de la tierra le creó un cuerpo físico para que el hombre viviera en este planeta Tierra y tuviera el control de este planeta. Dios en el cielo es el rey del universo, pero el hombre aquí en la tierra fue colocado como el gobernador, como el rey sobre la tierra. Dios le dio todo poder, toda autoridad para que así el hombre pudiera llevar a cabo todo lo que Dios le dio para hacer. Aún cuando no halló ayuda idónea para el hombre, ya que todos los animales del campo y las aves tenían sus compañeros, cada animal tenía su compañera. Cuando miró al hombre, vio que el hombre estaba solo, no tenía una compañera y no había ninguna compañera para el hombre. Y Dios tomó del costado de Adán y le formó una compañera. Dios no quiso que el hombre estuviera solo en este planeta Tierra, sino que estuviera con una persona amada. Y por eso la tomó de su costado. De ahí de donde se encuentra el corazón, de ahí le tomó para hacerle una compañera. El hombre podía vivir sobre la tierra eternamente, porque fue creado. Y cuando Dios crea algo, no es temporero. Y el programa de creación divina es un programa para vida eterna. Pero el hombre, estando aquí en la tierra, sabía que el día que comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día moriría, porque Dios así lo dijo. Y Adán le notificó a Eva lo que Dios había dicho. Pero cuando la raza humana cayó en el huerto del Edén, al salirse del programa original de Dios, la raza humana también salió, se apartó de
de la eternidad. Y comenzó a contarle el tiempo al ser humano. Y Dios entonces le estableció al ser humano un lapso de tiempo para vivir en este planeta Tierra. Y cerró el camino al árbol de la vida. Porque Dios no podía permitir que el ser humano ya caído, ya siendo un pecador, comiera del árbol de la vida y viviera eternamente en esa condición pecaminosa. Por lo tanto, el camino al árbol de la vida fue cerrado. Querubines con espada encendida en sus manos cerraron ese camino. Si el hombre comía, seguía viviendo eternamente, pero en una condición de pecado. Y si la raza humana en esa condición hasta el día de hoy lo que produce es problema en el universo completo, hubiera llevado al universo completo los problemas terrenales. Por lo tanto, Dios no permitió que el hombre tomara del árbol de la vida. Pero el hombre tiene la promesa de comer del árbol de la vida, conforme a Apocalipsis. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el hombre, si el ser humano, allá en el huerto del Edén, cuando Dios los colocó en ese lugar, en vez de tomar del árbol de ciencia del bien y del mal, hubieran tomado del árbol de la vida? Así como por causa de tomar del árbol de ciencia del bien y del mal, Eva se convirtió en madre y tuvo a Caín y Abel, uno hijo de Adán, el otro, dice Juan, el discípulo amado, hijo del maligno. Si hubieran esperado y hubieran tomado del árbol de la vida en vez del árbol de ciencia del bien y del mal, en vez de nacer Caín y Abel, ¿saben ustedes quién hubiera nacido en aquel tiempo? Si hubieran tomado del árbol de la vida, hubiera nacido una persona que usted y yo amamos mucho. Hubiera nacido no 2000 años atrás, sino 6000 años atrás aproximadamente. Aquel joven que a través de la Escritura nosotros conocemos por el nombre de Jesús. Ese hubiera sido el primer hijo de Adán y Eva, porque por la palabra hablada, hubiera venido ese primer hijo. Al tomar del árbol de la vida,
el primer hijo de la familia de Adán y Eva se hubiera llamado, hubiera sido el Señor Jesucristo. El privilegio más grande que hubiera tenido Eva, que su primer hijo hubiera sido el Señor Jesucristo. Pero tuvo la desgracia más grande que una mujer puede tener. El primer hijo que nació de los dos que nacieron, porque eran gemelos, el primero que nació, Caín, dice la Escritura que era del maligno. No trajo al Hijo de Dios, sino al hijo del maligno. Por eso dice la Escritura, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. El privilegio más grande para una mujer, entonces lo tuvo María. Por eso ella dijo que le dirían bienaventurada, porque tener al primer hijo perfecto, sin relaciones íntimas con un hombre, un hijo del cielo, un hijo de Dios, ese iba a ser el privilegio más grande que una mujer pudiera tener, iba a tener. Todas las mujeres, todas las jóvenes, cuando recordaban esa escritura, pensaban si sería ella la mujer bienaventurada para traer al Mesías. Pero cuando apareció la mujer que traería al primer hombre, al primer hijo, sin relaciones íntimas con un hombre, y le fue dicho a ella que tendría un hijo, que concebiría, ella se sorprendió y dijo, ¿cómo puede ser hecho esto si no conozco varón? Pero le fue dicho que el Espíritu de Dios vendría sobre ella, haría sombra sobre ella, y entonces ella tendría un hijo. El privilegio más grande para una mujer, tener al primer hijo creado por creación en su vientre y luego naciendo de ella. Por eso no hay ninguna mujer sobre la tierra en ese sentido más bienaventurada que María, y tenemos que reconocerle el privilegio y la bienaventuranza que ella tuvo, ser la mujer por la cual vino el Mesías. El privilegio que tuvo Eva y no lo apreció, porque eso mismo hubiera ocurrido con Eva, hubiera nacido el Señor Jesucristo. O sea, en el programa divino Dios tenía tener un cuerpo humano, pero perfecto, no como el nuestro, nacido por el sexo, sino por creación divina. Y en el tiempo asignado conforme al programa divino, eso se llevaría a cabo. Pero como muchas personas se desesperan
y no esperan el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. No esperan para recibir la bendición que Dios les tiene y se adelantan. Así le pasó a Eva. Adelantarse a una bendición divina significa recibir o buscar una cosa falsa. Por lo tanto, la persona no puede adelantarse a la bendición divina, sino esperar y recibirla en el tiempo asignado por Dios. Eva, por adelantarse, en vez de traer al Hijo de Dios, trajo al hijo del maligno, al hijo de la serpiente, al hijo del diablo. Por eso la Escritura nos habla de hijos de Dios e hijos del diablo, lo cual nosotros tenemos que ser realistas y reconocer que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. El mismo Jesús habló de los hijos de Dios, y algunas personas decía: esta es una hija de Abraham, o este es un hijo de Abraham, un hijo de Dios. Pero también le decía a algunas personas: ustedes de vuestro padre el diablo sois. El Señor Jesucristo conocía quiénes eran hijos de Dios y quiénes eran hijos del diablo. Él sabía que los hijos de Dios oyen la palabra, la voz de Dios para el tiempo en que viven y la siguen. Esa es la evidencia más grande que un hijo de Dios puede tener de que es un hijo de Dios. El ser religioso, pertenecer a alguna religión o secta religiosa, eso en ninguna manera identifica a la persona como un hijo de Dios. Porque ustedes pueden ver que Caín y Abel, ambos eran religiosos, ambos llevaron ante Dios un sacrificio. El de uno fue recibido y el del otro fue rechazado. Y por un motivo religioso, porque Dios aceptó, vio con agrado el sacrificio de uno, la ofrenda de uno, de Abel, y no se agradó de la ofrenda del sacrificio de Caín. Por esa causa Caín se llenó de ira y mató a su hermano. El primer asesinato, el primer crimen fue por motivo religioso y fue entre hermanos de madre. Podemos ver que el asunto religioso es muy importante para los hijos de Dios y para los hijos también del diablo. Por eso nosotros tenemos que vivir en esta tierra conscientes de esta realidad y conocer la verdad para el tiempo en que vivimos, para que todo lo que nosotros hagamos y dediquemos a Dios sea bien recibido. Estemos siempre en lo correcto, porque Dios mirará con agrado todo aquello que haga cada hijo de Dios de acuerdo al programa divino para el tiempo en que vive. Y mirará con desagrado todo sacrificio y toda cosa religiosa que haga cada persona o toda persona
fuera del programa divino, porque fuera del programa divino es fuera de la voluntad de Dios. Por eso Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Es necesario conocer la verdad divina, el programa divino para el tiempo en que uno vive, para no estar viviendo engañado en esta tierra, creyendo que porque uno pertenece a una religión o secta religiosa, o dice que cree en Dios y lee la Biblia, eso le convierte en un hijo de Dios. No. Ser un hijo de Dios es mucho más que todo eso. Y la evidencia de que una persona es un hijo de Dios es que oye la voz de Dios, el mensaje de Dios para el tiempo en que está viviendo, porque ese es el propósito de la vida para esa persona y para toda persona. Y cuando la persona lo reconoce, entonces sabe el motivo de su existencia en este planeta Tierra. No estamos viviendo aquí en la Tierra para perder nuestro tiempo, sino para reconocer el programa divino y vivir en ese programa y hacer todas las cosas de acuerdo a ese programa y servir a Dios en espíritu y en verdad, conforme a la verdad divina, al mensaje de Dios para ese tiempo. Como diríamos para el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, como en nuestro tiempo, la humanidad se había multiplicado. Millones de personas vivían en aquel tiempo. Estaban muy adelantados en las ciencias, en las artes, en la economía, en la política, en todos los sentidos. Pero con todo y eso, había una cosa, y eso era lo más importante para todo ser humano, porque ese era el propósito de la vida, el propósito de la existencia de ellos. Y lo más importante de todo, no lo conocieron. Jesús dijo, hablando de las personas antediluvianas, dijo: como fue en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se revelará, se manifestará. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, que comían, bebían, plantaban, compraban, vendían, y no conocieron. ¿No conocieron qué? Conocían la política, conocían las ciencias, conocían la parte económica, la economía, conocían de negocio, conocían de todo, conocían las artes, pero no conocieron lo que realmente necesitaban conocer. No conocieron a Noé como el profeta de Dios para ese tiempo. No conocieron el mensaje de Noé. Creyeron que Noé era un loco y que su mensaje era un mensaje fanático, diciendo que vendría un diluvio y destruiría la raza humana. Y el arca que estaba construyendo era algo ridículo, porque si vendría un diluvio para inundar toda la tierra, ¿cómo esa embarcación iba a resistir un diluvio como el que él estaba anunciando? Pues esa arca iba a resistirlo, porque Dios le dijo que lo hiciera en esa forma, y si Dios dijo que había que hacerlo en esa forma, iba a resistir el juicio divino que Dios iba a enviar. Porque no le iba a decir a Noé que hiciera un arca y que el arca luego fuera
a destruirse en el diluvio y Noé perecer juntamente con las demás personas. Parecía algo ridículo lo que Noé estaba predicando, pero Noé, siendo profeta, había recibido el mensaje, la revelación divina de parte de Dios. Dios le había mostrado que si había llegado al ciclo divino en donde Dios desciende para investigar la situación de la raza humana y luego dictar el juicio divino y derramar ese juicio divino sobre la raza humana. Noé había comprendido que estaba viviendo en el tiempo del juicio divino, un ciclo divino que cada cierto tiempo llega y la raza humana no lo comprende. Pero Noé lo comprendió y Dios se lo dio a conocer a Noé, porque Dios no hace nada y no puede hacer nada si primero no lo da a conocer a sus siervos los profetas. Cuando Dios va a llevar a cabo algo en su programa, tiene que estar sobre la tierra un profeta al cual Él pueda darle a conocer el programa que Él estará llevando a cabo en ese tiempo. Por lo tanto, era necesario un hombre como Noé sobre la tierra. Allí estaba. No tenía la popularidad de los grandes líderes religiosos, pero tenía la elección divina para ser el profeta mensajero de aquella generación, con un mensaje que cerraba a aquella generación. El mensaje que anunciaba el juicio divino para la humanidad, pero que también anunciaba el único medio de salvación disponible en aquel tiempo. Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, hablando de estos días que nosotros estamos viviendo. En aquellos días no conocieron lo que realmente tenían que conocer, lo que realmente se requería conocer, porque era algo de vida o muerte. Conocerlo le daba la oportunidad a ellos de seguir viviendo, porque entraban al arca y no perecían. No conocer lo que se requería conocer en aquel tiempo, el mensaje de Noé, a Noé como profeta y su mensaje profético como el único mensaje divino para aquel tiempo. No conocerlo representaba la muerte, era muerte segura. No reconocer a Noé como el profeta de Dios enviado para aquella generación, no conocer su mensaje, era vivir a ciegas, ser un ciego espiritual. Aunque la persona fuera miembro de la religión más importante de aquel tiempo, aunque fuera el líder máximo de la religión o de las religiones de aquel tiempo, no conocer a Noé y su mensaje era ser un líder religioso ciego, guía de ciego, como le dijo Jesús a los líderes religiosos de su tiempo. Porque cuando Dios envía un profeta, lo envía con un mensaje, y no hay nada más importante sobre la tierra en ese tiempo que el mensajero y el mensaje que trae ese mensajero. Para Dios no hay otra cosa más importante, y lo envía para la gente más importante que están sobre la tierra en ese tiempo. ¿Y quiénes son? Siempre cuando se habla de las personas más importantes, se habla de las personas famosas del mundo
comercial, artístico, político, social. Pero las personas más importantes para Dios son nada menos que los hijos de Dios que Él tiene sobre la tierra, aunque sean tan pobres que no tengan casi ni con qué comer y casi ni con qué vestirse. Para Dios, lo más importante sobre la tierra es su pueblo, sus hijos. Son la niña de sus ojos. Y por eso es que cada cierto tiempo Dios le envía un profeta con un mensaje para ese pueblo, para que ellos conozcan la verdad para el tiempo en que viven y puedan vivir en el programa divino que les corresponde en ese tiempo, y no vivir como unos religiosos sectaristas, diciendo que pertenecen a tal o cual religión y diciendo yo pertenezco a la mejor religión, este es mejor que aquella otra. Todas las religiones y sectas religiosas son iguales. Unas tienen más miembros que otras, unas tienen más prestigio que otras, pero todas son religiones y sectas religiosas y delante de Dios son iguales. Lo más importante para Dios es su programa, y lo más importante para los hijos de Dios es el programa que Dios tiene para el tiempo en que ellos están viviendo, el cual es dado a conocer por el mensajero que Dios le envía en ese tiempo. Porque para los hijos de Dios, ese es el propósito de su vida aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Vienen las demás cosas, pero son añadiduras. Hay personas que se quedan con las añadiduras y pierden el reino de Dios, pierden el programa que Dios tiene para ese tiempo, pierden el mensaje, pierden el mensajero, y con eso lo perdieron todo. No tienen derecho a nada. ¿De qué le vale al hombre si granjiere todo el mundo, si logra obtener las añadiduras terrenales y no obtener el reino de Dios, que es lo primero que un ser humano está llamado a buscar, a comprender y a entrar a ese reino? ¿De qué le vale si no ha encontrado el reino? Si no ha entrado al reino, de nada le vale haber vivido en esta tierra con las añadiduras terrenales, las comodidades y bienes materiales que haya vivido en la tierra. Perdió el propósito de la vida del ser humano. Al perder ese propósito, lo perdió todo. Perdió los derechos a la vida eterna, perdió los derechos a comer del árbol de la vida, perdió los derechos a comer del maná escondido, perdió los derechos a tomar de la fuente del agua de la vida para vivir eternamente. Por eso tenemos nosotros que estar conscientes de el propósito de la vida. Estamos viviendo en este planeta Tierra con un propósito divino, el cual nosotros debemos comprender. Por eso Jesús siempre le llamó la atención a la gente
al propósito divino, para que comprendieran el propósito divino. Por eso el mismo Jesús, siendo el creador de los cielos y de la tierra, Dios, el Verbo hecho carne, no apareció en la tierra con riquezas materiales, no apareció en la tierra como un hombre importante, como un millonario, o como un hombre de la alta sociedad, o como el líder máximo de la religión hebrea o de alguna religión, sino que apareció como un hombre sencillo, humilde, y así no le dio la mayor importancia a las cosas materiales, sino al propósito de la vida del ser humano. Vino con un propósito. Él lo comprendió y vivió para ese propósito, para llevar a cabo la redención de la raza humana, del ser humano, con su sangre. Él dijo en una ocasión: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, no tenía ni una almohada. Podemos ver que su situación económica era baja, muy pobre, pero convenía que fuera en esa forma, porque así ninguna persona tiene que poner su mirada en las cosas materiales para pensar que es un hijo de Dios, o para pensar que está bien, sino que toda persona debe poner su mirada en la palabra de Dios para el tiempo en que vive, en el programa de Dios para ese tiempo, porque eso es lo que le da derecho a la vida eterna y le da derecho a la herencia divina, porque somos hijos de Dios y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ninguna persona más rica en este planeta Tierra que los hijos de Dios, pero estando en estos cuerpos, no conviene que toda nuestra herencia esté en nuestras manos, sino que conviene recibir la transformación de nuestros cuerpos y los muertos recibir la resurrección, para así tener un cuerpo eterno, perfecto, inmortal, y entonces tener nuestra herencia para disfrutarla por toda la eternidad. Ese es el programa divino. Por eso estamos viviendo en este planeta Tierra en esta condición, y tenemos que comprender ese programa. Ya estamos viviendo al final, en donde habrá un cambio para cada hijo de Dios. Estamos viviendo en el tiempo profético, en que la gran voz de trompeta final, suena en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y llama con gran voz de trompeta a todos los escogidos, los junta, los reúne y los prepara para la transformación de sus cuerpos. Estamos aquí con un propósito divino. Estamos aquí para ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Para eso estamos viviendo en este tiempo final, para ver estas cosas proféticas, para ver estas promesas realizadas en nuestro medio, y así poder regresar a la eternidad, a nuestra posición original, y disfrutar eternamente de todas las bendiciones divinas,
que Él tiene para sus hijos. Estamos aquí en el tiempo final con un propósito divino. Por lo tanto, en el reino de Dios estarán llevándose a cabo un sinnúmero de eventos proféticos ya establecidos en la Escritura, los cuales usted y yo tenemos que ver. Tenemos que verlos realizados para así nosotros recibir el beneficio de lo que Dios en este tiempo estará haciendo. Él dijo que vendría la transformación de nuestros cuerpos, pero Él dijo que vendría a la final trompeta. Para recibir la transformación de nuestros cuerpos se requiere escuchar la trompeta final. Para ser recogidos como el trigo se requiere escuchar la gran voz de trompeta, trompeta final, llamándonos, recogiéndonos y sellándonos en el reino de Dios con el sello del Dios vivo, colocando con el sello del Dios vivo el nombre eterno de Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo en nuestras frentes, en nuestras mentes, en nuestro entendimiento. Porque estamos aquí con un propósito. Estamos aquí con el propósito divino de ver y recibir la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y escuchar la gran voz de trompeta y ser juntados para luego recibir la transformación de nuestros cuerpos. Porque el propósito divino para nosotros es la transformación de nuestros cuerpos. Como dice San Pablo, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito son llamados, porque hay un propósito divino. A los que conforme a ese propósito divino son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Son llamados con el mensaje, a través del mensajero que trae el mensaje para esa edad o dispensación. Y todas las cosas obrarán para bien para esa persona, obrarán en beneficio del programa divino que va con esa persona. Y Dios tiene un propósito para sus hijos, y el propósito, la meta divina es la que dice San Pablo: porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, también los predestinó. Una cosa ya predestinada por Dios. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, para tener un espíritu teofánico y tener un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. Y comenzando, dice la Escritura, que somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo por 1000 años. Por eso dice que lo que se sufre aquí en la tierra, en estos cuerpos, no es de comparar con las glorias venideras, no es de comparar con la gloria de un cuerpo glorificado, transformado, que hemos de tener para vivir en ese cuerpo por toda la eternidad. No es de comparar con un espíritu teofánico
de la sexta dimensión que hemos de tener metido dentro del cuerpo eterno que hemos de tener. No es de comparar esa vida en ese cuerpo eterno, viviendo eternamente, no es de comparar con la vida terrenal que nosotros tenemos aquí, temporera, llena de problemas, de dificultades, llena de necesidades y con enfermedades y problemas en nuestros cuerpos. Todo eso es temporero. Todo eso, comparado con la vida eterna, es tan insignificante como usted en el cielo colocar su dedo, después quitarlo y buscar la marca que hizo su dedo en el cielo. Es tan insignificante y ni se verá todos los problemas terrenales por los cuales hemos pasado. Lo más importante es el propósito de nuestra vida. Es un propósito divino y por eso estamos viviendo en este tiempo final, porque del propósito divino para usted y para mí tuvimos suerte de ser colocados en el programa divino que Él estaría llevando a cabo en este tiempo final. Hemos sido colocados en el programa divino de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para, con gran voz de trompeta, llamarnos, juntarnos y sellarnos con el sello del Dios vivo y luego ser transformados y pasar a la eternidad. Hemos tenido suerte en ese programa divino. Todos en el pasado desearon vivir en este tiempo. Todos en el pasado desearon tener su parte en la segunda venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles llamando y juntando con gran voz de trompeta a todos los escogidos y sellándolos en sus frentes. Pero no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y Dios escoge, y conforme a su elección se llevan a cabo todas las cosas en su programa. Todos desearon ver, y Jesús se lo dijo a ellos, les dijo: desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Israel tuvo el privilegio de ver la venida del Hijo del Hombre, tuvo el privilegio de ver el día del Hijo del Hombre en medio de ellos y no lo recibió, no lo conoció. Y Jesús dijo: desearán ver uno de estos días y no lo verán, no lo verán, porque la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre cae entre los gentiles, en el occidente, en América. La venida del Hijo del Hombre como el relámpago, con sus ángeles resplandeciendo e iluminando el entendimiento de todos los hijos de Dios, llamándolos con gran voz de trompeta y reuniéndolos en el occidente, en la tierra de América. Por eso, lo que está aconteciendo en la tierra de América en este tiempo final es nada menos que el cumplimiento de la promesa divina para el occidente. El occidente
el pueblo asentado en tinieblas, luz en el tiempo final les resplandece y les ilumina para comprender el programa divino en el cual hemos nosotros tenido suerte. Es una suerte muy grande. Es la suerte más grande que un ser humano puede tener. Escuchar la voz de Dios, la gran voz de trompeta llamándolo y juntándolo, recogiéndolo, preparándolo para la transformación de su cuerpo. Tenemos el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Somos agradecidos a Dios que nos escogiera para ese propósito, para su propósito. Al entender su propósito, escuchando su palabra, su mensaje de gran voz de trompeta, no podemos decir otra cosa sino que Dios nos ama mucho, nos ama tanto que nos da a conocer su programa, nos da a conocer el lugar, la posición nuestra en su programa. Y nosotros no tenemos palabras para darle las gracias a Dios por lo que Él ha hecho desde antes de la fundación del mundo, por usted y por mí. Hay millones de personas en este planeta Tierra. Humanamente quizás muchos son mejores que nosotros, pero Dios no va con eso de que la persona sea o no sea mejor humanamente, sino que Dios va con su programa. Y cuando Dios ha enviado a sus hijos, no importa la condición en que Él encuentra a sus hijos, siguen siendo sus hijos, y sus hijos siguen reconociendo a Dios como su Padre, y siguen reconociendo su voz, y no pueden decir otra cosa sino: Padre, heme aquí, he pecado contra el cielo y contra ti, ten misericordia de mí. Esa es la parábola del hijo pródigo, porque esa ha sido la condición de los hijos de Dios a través de las edades y dispensaciones. Pero la condición no ha quitado el privilegio, ni ha quitado los derechos de ser los hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Lo que somos para Dios, lo somos desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo no nos hemos hecho hijos de Dios, sino que siempre hemos sido hijos de Dios, y lo hemos reconocido cuando hemos escuchado la voz de nuestro Padre Celestial, y hemos entonces respondido a su voz, a su llamado, y hemos dicho: esa era la voz que deseábamos escuchar, esa era la voz que yo deseaba escuchar, esa era la voz que yo deseaba
escuchar en esta tierra, porque era la voz que me podía decir quién era yo en este planeta Tierra, porque me decían que era hijo del mono o de algún otro animal, o que había aparecido en la tierra por mera casualidad que la naturaleza me había traído. Pero cuando hemos escuchado la voz del Creador de los cielos y de la tierra, su voz nos ha dicho: yo te he traído a este planeta Tierra a vivir con un propósito divino. Tu vida tiene un propósito divino. Tu vida ha sido dada para que tú veas el propósito divino que en tu tiempo se está llevando a cabo y reconozcas ese programa divino, porque tú eres parte de ese programa divino. El programa divino de la gran cosecha tiene la parte divina y la parte humana. La parte divina Dios la suple. La parte humana la ponemos nosotros. El programa divino siempre ha tenido dos partes: la parte divina y la parte humana. El ser humano siempre pone la parte humana y Dios pone la parte divina, y se lleva a cabo el programa divino para el tiempo en que uno vive. En el programa divino para nuestro tiempo hemos visto la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a los escogidos. Él pone el mensaje, la gran voz de trompeta, y nosotros ponemos la parte humana, los escogidos, que serán llamados y juntados. Somos nosotros, que hemos escuchado la gran voz de trompeta y hemos respondido a ese llamado. Dios no puede hacer nada a menos que no sea con y a través de seres humanos. Por lo tanto, la parte humana, la parte visible del programa divino, nos toca a nosotros. La parte divina le toca a Él. Así es que todo lo que tenga que ser visto, todo lo humano, lo haremos nosotros. Todo lo divino lo hará Dios. Y Dios con nosotros llevará a cabo su programa. Lo que Él se propuso llevar a cabo desde antes de la fundación del mundo. Y así estará cumplido el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida para Dios estará cumplido, y el propósito de nuestra vida para nosotros mismos, al reconocer cuál es ese propósito, también estará cumplido, porque solamente nuestro corazón lo hemos de colocar
en el propósito divino. El propósito divino, el propósito por el cual nosotros estamos viviendo en esta tierra, es lo más importante para el ser humano, para usted y para mí. No permita que otra cosa tenga más importancia para usted que el propósito divino. Por eso Jesús dijo: el que ame a padre, madre, hermanos, más que a mí, no es digno de mí. Porque nada puede en la vida tener más valor que el programa divino por el cual usted vive en esta tierra. Ni papá, ni mamá, ni esposa, ni hijos, porque todo eso es temporero. Lo único eterno es el propósito divino por el cual usted vive en esta tierra. Fuera de eso, lo demás es temporero, lo demás es pasajero. Todo nuestro amor, el ágape, el amor divino, es para Dios, y el amor de Dios es para usted y para mí. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el amor de Dios, y quiero que esto quede bien claro en nuestros corazones y en nuestras mentes. Todo el amor divino, todo el amor de Dios, todo lo que Dios ama, todo su amor, ¿sabe para quién es? ¿Sabe a quién Dios ama plenamente? ¿Y para quién es que Él expresa su amor? Algunas personas piensan que Dios ama mucho a el planeta tal y el planeta tal, y a los ángeles tal y tal. Pero quiero decirles una cosa: lo más que Dios ama, a quien Dios ama con todo su corazón, así como Él pide: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, con todo amarás a tu Dios. Pues así como Él pide y espera que le amemos, también Él nos ama a nosotros. Y no hay nadie, no hay ninguna otra persona a la cual Dios ame más que a sus hijos. Sus hijos tienen todo el amor del Señor Jesucristo en toda su plenitud. Lo más que Dios ama, a quien más Dios ama, a sus hijos. Y sentirse amado divinamente por el Creador de los cielos y de la tierra es el sentimiento y la sensación y el sentir más grande que un ser humano puede experimentar.
saber que es amado de Dios, del que dice la Escritura que es amor, porque Dios es amor. Ahora recuerden, también en una ocasión Dios dijo a Jacob, Israel, a Jacob amé. Y eso fue algo grande y hermoso para Jacob. Pero también dice, y Esaú aborrecí. Ya eso se siente muy duro. Pero lo importante es que Dios ama a sus hijos. Y la evidencia que Dios ama a sus hijos es que les envía su mensaje para darle a conocer su programa para ese tiempo. Y Él llama a sus hijos con su palabra. Y sus hijos oyen su voz, su mensaje para ese tiempo, y lo siguen. Y cuando lo reciben, eso los identifica a ellos como hijos de Dios. Por lo tanto, cada persona que recibe y ha recibido el mensaje de gran voz de trompeta, comprende entonces que Dios lo ama tanto que le ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos para este tiempo final, y le ha dado a conocer la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y le ha dejado escuchar la gran voz de trompeta, y le ha llamado, le ha juntado y le ha sellado con el sello del Dios vivo. Por lo cual la persona se siente segura, sabe que no puede perderse porque ha sido sellado, sabe que Dios lo ama, sabe que pertenece a ese programa divino correspondiente a este tiempo final, y sabe que esa trompeta ha sonado para llamarlo y para juntarlo y colocarlo sobre la cima del monte de Sión, del cuerpo místico del Señor Jesucristo, la edad de la piedra angular, para luego recibir la redención de su cuerpo, esto es, la transformación de su cuerpo en este tiempo final, porque todo esto está en el programa divino para el cual nosotros estamos viviendo en este tiempo final, porque ese es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. No podemos perder el propósito divino por el cual nosotros vivimos en este planeta Tierra. Nada puede ni debe interferir en la vida nuestra con relación al propósito divino. Es necesario que siempre estemos firmes en el propósito divino, en el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Es necesario que estemos siempre firmes en el mensaje que corresponde a nuestro tiempo. Es necesario que siempre estemos firmes, creyendo, conscientes que somos los hijos de Dios, los bienaventurados que vivirían en este tiempo para ver el cumplimiento de las promesas divinas, de las promesas de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es necesario que nosotros
estemos firmes en lo que hemos creído. Así como lo estamos, cada día debemos estar más firmes, más seguros de el programa divino para nuestro tiempo, del propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Estamos para ver el programa divino desarrollándose y vivir en ese programa divino conscientes de que somos parte de ese programa divino y que nuestra vida tiene un propósito, el propósito divino por el cual Él nos ha enviado a esta tierra. Fuera de ese propósito, vivir en esta tierra para tener una profesión, tener dinero y tener todas estas cosas terrenales, no valdría la pena vivir en esta tierra. Pero siendo el propósito de nuestra vida el programa divino correspondiente a nuestro tiempo, entonces sí podemos decir: nuestra vida vale la pena vivir esta vida terrenal, sin importar los problemas, los sufrimientos, porque no es de comparar con el programa divino que Él tiene para el presente y para el futuro, en el cual nosotros tenemos una parte. El programa divino es con nosotros, es para nosotros, y nosotros recibimos el beneficio de ese programa divino. Todas las promesas para este tiempo final son para usted y para mí, porque el propósito de nuestra vida depende del cumplimiento de esas promesas. Y a medida que se van cumpliendo esas promesas y Dios va llevando a cabo su programa, usted y yo somos beneficiados, recibimos la bendición divina y recibimos el conocimiento de esas cosas que Él está llevando a cabo. Por eso no podemos decir que nuestra vida no vale la pena. No podemos decir que ya estamos cansados de vivir, porque todavía no ha concluido el programa divino con usted y conmigo en estos cuerpos terrenales. Él es el que sabe cuándo debe terminar nuestra vida en este cuerpo terrenal. Usted y yo somos agradecidos a Dios por esta vida que Él nos ha dado, aunque en cuerpos temporeros, pero lo más grande de todo es que nos ha dado su mensaje, su palabra, porque el que oye mi palabra vivirá eternamente, para siempre. Lo más grande que Él nos puede dar es su palabra, su mensaje, porque con eso nos da a conocer todos los misterios del reino de los cielos para nuestro tiempo, nos da a conocer nuestra parte, nuestra posición en su reino, y nos da a conocer cómo servirle, cómo adorarlo y cómo vivir agradándole en todo momento. Somos personas bienaventuradas en este tiempo final, bienaventuradas
al leer y al escuchar las palabras de este libro, de esta profecía apocalíptica, porque al escucharlas, recibirlas, estamos recibiendo lo más grande que un ser humano puede recibir. Estamos recibiendo el alimento espiritual para nuestra alma. Estamos recibiendo el título de propiedad para regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Lo estamos recibiendo todo en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, salud para todos los hijos de Dios. Ese es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Es el propósito por el cual usted y yo debemos vivir, y estamos viviendo, y estamos recibiendo el mensaje final de gran voz de trompeta a causa del propósito de nuestra vida. El propósito divino de nuestra vida es lo más grande que un ser humano puede tener. Estamos aquí para que se cumpla en cada uno de nosotros el propósito divino de nuestra vida. Y solamente podemos decir, como dijo María: hágase conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Hágase conforme al propósito divino de nuestra vida. El propósito de nuestra vida entonces es el propósito divino por el cual fuimos enviados por Dios a esta tierra. Usted no puede tener de usted mismo un propósito mayor que el propósito divino por el cual Él le ha enviado a esta tierra. Pero usted puede tener el propósito igual al de Dios, teniendo como el propósito de su vida el propósito divino por el cual usted ha sido enviado. Si ese es el propósito para usted más grande de su vida, usted tiene el mismo propósito que Dios tiene con la vida suya. Ese entonces es nuestra meta, el propósito de Dios, llegar a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo para vivir eternamente, porque ese es el propósito de nuestra vida en este planeta Tierra, llegar a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, el propósito de nuestra vida. Ya lo conocemos conforme a como Dios lo ve y lo da a conocer en su programa, en su palabra. Y el que persevere hasta el fin en el propósito divino de su vida, este será transformado y será
a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes. Será hasta la próxima. Gracias le damos a nuestro Rey por estos bonitos mensajes de la palabra de vida eterna. Pueden sentarse un momentito. Estuvimos disfrutando de estas ricas y grandes bendiciones que Dios ha traído para todos nosotros. Vamos a escuchar a continuación al señor José Neftalí Díaz, quien viene a culminar con este mensaje. Después daremos algunos avisos, por lo cual rogamos que no se nos retiren. Vamos a seguir adelante. Rogamos que vamos a permanecer otro momentito más aquí dentro de este recinto. Vamos a recibir con un fuerte y caluroso aplauso al señor Neftalí Díaz, quien viene a hacer uso de la palabra. ¿Qué podemos decir en esta mañana? Gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias a Dios por habernos tenido en su programa divino. Gracias a Dios porque las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. Y grande es la heredad que nos ha tocado. Yo creo que no hay un pueblo más contento que el que está en esta mañana aquí reunido. Porque escuchar de esas promesas divinas y que nosotros somos los participantes de ellas, nos llena de gozo. Así que yo creo que en esta mañana Dios nos ha permitido tener ese gran privilegio de tener en medio nuestro al ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y con esta actividad en esta mañana se culmina esta gira por México, esperando que todas estas conferencias, al escucharlas, sean de gran bendición para cada uno de nosotros, así como para cada uno de los diferentes hermanos en la América Latina. Ese es nuestro propósito y el deseo más grande, no solamente nuestro, sino de Dios, que este mensaje llegue a toda la simiente, porque cuando este mensaje llegue a toda la simiente, entonces se cumplirá en nuestra vida ese propósito divino, la transformación de nuestros cuerpos. Así que en esta mañana yo creo que estamos bien contentos porque haber tenido con nosotros a nuestro hermano William es el regalo más especial que Dios nos haya podido dar en el fin del 1987. Y esperamos que para el próximo año podamos tenerlo nuevamente en este lugar y entonces seguiremos disfrutando de este programa tan especial que Dios en este tiempo nos está dando. Dios les bendiga a todos. Espero que se mantengan con esa misma bendición y recuerde, usted es algo muy especial en el programa divino. No se sienta nunca un derrotado. Usted es un vencedor y por eso Dios lo eligió a usted para vivir en este tiempo final, para que podamos recibir todas las bendiciones que Él nos ha dado en este tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde y dejo por aquí con ustedes para los anuncios a nuestros hermanos. Todos formamos parte del cuerpo místico del Señor. Unos un dedo, unas una uña, así todos formamos parte de ese cuerpo. Dios no está completo si falta alguno de nosotros. Vamos, se van a poner de pie, miren, vamos a cantar el himno de la patria, el himno, nuestro glorioso himno nacional. Y después daremos algunos avisos. A ver... No hay sonido.
No hay sonido, ¿verdad? Vamos a cantar nuestro glorioso himno nacional. Después vamos a dar algunos avisos, lo cual esperamos que no se nos vayan a retirar, porque ya seguimos con actividades. Nuestro himno está repartido en 4 tiempos. Vamos a cantarlo todos los que estén presentes, que sepan himno nacional, vamos a entonarlo. Vamos a comenzar a las 3. 1, 2, 3. Mexicanos al grito de guerra, del acero a prestar del bridor, y retiembla en su centro tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. 1, 2. Ciño patria tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, del acero a prestar del bridor, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Gracias. Pueden sentarse, vamos a dar algunos avisos que me han sido dados por el señor Favila. Se nos avisa que una noticia muy buena para todos nosotros, que para el mes de marzo, el 25 de marzo, estará nuevamente entre nosotros nuestro amigo, el señor William Soto Santiago, que estará nuevamente en México para el 25 del mes de marzo. Es para nosotros de grande orgullo y satisfacción que esté nuevamente entre nuestro medio. También les avisamos a todas las personas que están con nosotros que a la salida allá hay libros relacionados a estos mensajes, por lo cual si ustedes quieren conocer más de la palabra de nuestro Rey, tenemos mensajes escritos que son gratis, se les pueden entregar para que ustedes lo lean en su casa más detenidamente. Todos los domingos tenemos actividad a las 10 de la mañana aquí en este lugar. Están todos cordialmente invitados. Las personas que de aquí de los alrededores y aquí de Torreón y que están cerca están invitados los domingos. También tenemos